Donas y churros, revista Caprichos y Antojos, edición a cargo de Bueno, vemos. Donas y churros. Maple con fresa, con dulce de leche y para acompañar tres bebidas sabrositas. Contenido. Tips, donas de chocolate, donas de maple con fresa, trenzas glaseadas, dentro de donas de maple de plátano, donas de naranja, donas glaseadas de chocolate, donas triangulares horneadas, chocolate con palusas, donas Garibaldi, donas de queso glaseado. Para tomarse en cuenta, hidratar, fermentar, amasar y freír. No es complicado preparar la receta de la tradicional dona con azúcar y canela. Solo necesitas los siguientes ingredientes y dedicarle 2 horas. El resultado serán 16 donas aproximadamente. 500 gramos de harina, 80 gramos de azúcar, 80 gramos de mantequilla, 12 gramos de levadura, 12 gramos de sal, 4 huevos, 12 gramos de leche en polvo, 120 mililitros de agua, aceite suficiente para freír. Decoración: una taza de agua, 2 cucharaditas de canela en polvo, 2 cucharaditas de canela en polvo. 1. Coloca en el tazón de la batidora la harina, azúcar, sal y leche. Coloca el gancho y mezcla hasta que se revuelva. Agrega el huevo uno a uno hasta que se integre. Luego agrega el agua. 2. Inmediatamente espolvorea la levadura. 3. Sigue batiendo a velocidad media. Luego agrega la mantequilla cortada en trocitos. Sigue batiendo hasta formar una masa homogénea y y se despegue un poco de los lados. Unta un tazón con aceite, coloca la masa encima, tapa y deja fermentar en un lugar calientito hasta que doble su tamaño. Una vez que doble su tamaño, coloca la masa en una superficie con harina. 6. Enciende la masa con el, Extiende la masa con el rodillo dejándola de un grosor de 2 centímetros. 7. Corta las donas con el cortador. 8. Coloca las donas en una charola con harina, vuelve a dejarlas a que se fermenten para que doblen su tamaño. 9. Calienta suficiente aceite y fríe de 2 en 2 hasta que estén doradas por los dos lados. Escurre sobre papel absorbente. Mezcla en un tazón el azúcar con la canela y revuélvelas antes de que se enfríen para que se les pegue. El aceite para freír las donas debe mantenerse a temperatura media. Si está demasiado caliente, lo único que se hará será quemarlas por fuera y dejarlas crudas por dentro. México campeón de Centroamérica y América del Norte rumbo a la Copa Mundial de Panadería en París. El Baking Center de Safmex, Grupo Le Safre en Toluca, Estado de México, fue testigo de la participación de los mejores panaderos de Canadá, Costa Rica, El Salvador, Panamá y México. Luego de 3 días y con un espectacular cierre, el equipo mexicano se coronó. Los 3 integrantes iniciaron la prueba preparando panes típicos desde el pan de muerto, baguette, panes especiales y bollería, hasta la rosca de reyes, empleando ingredientes como aceite de oliva, almendras, cacahuate, chile, chipotle y jalapeño, frambuesa, guayaba natural, maíz, longaniza, mango, manzana y huitlacoche. La pieza artística simbolizó la fundación de México Teno- Tenochtitlán, con con un caballero águila representando el poderío y la estirpe. El equipo campeón, integrado de izquierda a derecha por Armando Velázquez Ramírez, Gary Rodríguez, Pamblán, José, quienes disputaron un lugar entre los mejores panaderos del mundo. Ah, representando el poderío y la estirpe azteca y el politeísmo con
Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Una de las particularidades de la masa empleada para la elaboración de la pieza artística fue el vodka, la cocoa y el centeno como ingredientes principales para dar elasticidad, fuerza y tonalidad. Para pintar se utilizó polvo de oro comestible mezclados con colores como el verde, blanco y rojo de nuestro símbolo patrio, además del bronce, color de la raza. Ingredientes básicos. Harina, el más importante de los ingredientes en la elaboración de innumerables panes, entre ellos las donas y los churros, entre ellos las donas y los churros. Para obtenerla históricamente se usaban tanto los molinos manuales como los grandes. Hasta tiempos modernos la harina podía contener pequeñas cantidades de arenilla, tanto por no limpiar bien el grano como por desgaste de las piedras de molino. Esta arenilla resultaba abrasiva para los dientes. La forma más antigua de moler consistía en usar un par de piedras manejadas manualmente. Después los molinos tradicionales estaban accionados por agua o por el viento, como los clásicos molinos de viento. También se usaron animales para accionar molinos. Agua. Se representa mediante la fórmula H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Según la temperatura a la que se encuentre en la preparación del pan, el agua puede presentarse en dos estados, líquido y gaseoso. Las dos formas son utilizadas en panadería. Líquido, preparación de la masa. Gaseosa, en los primeros minutos de cocción. Función, formación de la masa, ya que en ella se disuelven todos los ingredientes permitiendo una total incorporación de ellos. En la fermentación, pues hace posible las propiedades de plasticidad y extensibilidad, de modo que pueda crecer por la acción del gas producido en la fermentación. En el sabor y la frescura, ya que una masa con poca agua daría un producto seco y quebradizo. Levadura. Es cualquiera de los diversos hongos microscópicos unicelulares que son importantes por su capacidad para realizar la fermentación de hidratos de carbono produciendo distintas sustancias. Función. Ayuda al crecimiento del pan, provoca la porosidad del pan, convierte los azúcares en gases. Sal. La sal común o cloruro de sodio está compuesta por dos elementos, cloro y sodio. En general, provienen de la reacción química que tiene lugar entre un ácido y una base. Se obtiene por evaporación del agua del mar, sal marina, o bien es extraída de las minas o de las canteras, sal gema. Función: resalta el sabor, mejora las propiedades plásticas de la masa. Mejora las propiedades plásticas de la masa aumentando la fuerza y tenacidad. Regula la acción de la levadura. Favorece la coloración de la corteza. Leche. Tiene un gran aporte desde el punto de vista dietético, ya que aumenta la cantidad de vitaminas, minerales y proteínas. Función: mejora color en la corteza. Logra una miga más suave y de mejor color. Mejora el sabor dejando el pan más apetitoso. Aumenta el valor nutritivo. Al aumentar la absorción de agua, mayor su conservación. Huevo. Son usados en panadería por su contribución considerable al valor nutritivo del producto terminado, aumentando su volumen y su sabor. Función: color atractivo debido a la lecitina. Color atractivo debido a la lecitina. Actúa como emulsificante. Buen sabor, aporte nutrimental. Azúcar, desde el punto de vista químico, es un hidrato de carbono. Es el alimento principal de la levadura. Acentúa el color y proporciona al pan buen aroma, textura y conservación. Grasa. Se define a los lípidos o grasa como aquellos productos cuyo componente mayoritario es la materia grasa de origen animal, vegetal o sus mezclas. Función: mejora la apariencia de la miga, aumenta el valor alimenticio al aportar calorías. Ayuda a mantener la humedad consiguiendo un pan más fresco por más tiempo. Mejora
mejora volumen al lubricar las estrías del gluten, dándole mayor elasticidad, por lo tanto retiene masa gas. Por lo tanto, retiene masa gas. Mejorantes. Por esto último nacieron los mejorantes para cumplir la misión fundamental de mejorar las condiciones enzimáticas en la elaboración del pan. Función. Refuerza el gluten, alimenta la levadura y regula las fermentaciones. Actúa como agente tanto en el almidón como en la proteína. Incrementa la duración y frescura. Donas de chocolate con granillo. Rinde 12 porciones aproximadamente. Dificultad media. Tiempo de preparación 2 horas. 500 gramos de harina, 75 gramos de azúcar mascabado, 85 gramos de mantequilla, 10 gramos de levadura en polvo, una pizca de sal, 3 huevos grandes, 175 milímetros, mitad de agua dulce, 175 175 mililitros, mitad de agua y leche. 12 cucharadas de cocoa en polvo, aceite suficiente para freír. Decoración, crema batida, granillo de chocolate. En un tazón de la batidora mezcla la harina, azúcar y sal. Mezcla con el gancho. Agrega los huevos uno a uno sin dejar de mover a velocidad baja. Agrega el agua y la leche junto con la cocoa, luego la levadura. Sigue batiendo y por último agrega la mantequilla. Sigue batiendo hasta que todo se integre y te quede una masa homogénea y lisa. Sube un poco la velocidad, bate 10 minutos más. Coloca la masa en un tazón barnizado con aceite, cúbrelo con plástico y colócalo en un lugar calientito como puede ser encima del horno prendido. Ahí la vas a dejar hasta que doble su tamaño. Extiende la masa sobre una superficie con harina dejándola a un grosor de 2 centímetros. Corta las donas con un cortador y colócalas sobre una charola con harina. Déjalas reposar otra vez sobre un lugar calientito hasta que doblen su tamaño. Caliente el aceite. Cuando esté listo, no muy caliente, fríelas de un lado primero y del otro después hasta que estén doradas. Escurre sobre un papel de estraza. Espera hasta que se enfríen por completo. Unta la crema batida por encima de las donas. Espolvorea con el granillo. Dona de maple con fresa. 1 kilo de harina, 300 gramos de azúcar, 160 gramos de mantequilla, 30 gramos de levadura, 10 gramos de sal, 6 huevos, 30 gramos de leche en polvo, 400 mililitros de agua, 5 cucharadas de miel de maple, una pizca de mejorador, aceite para freír, glaseado, una taza de fondant, colorante rosa. En el tazón de tu batidora mezcla la harina, azúcar, sal, mejorador y leche en polvo. Mezcla con el gancho hasta que se integren. Agrega el huevo uno a uno, luego la miel y el agua junto con la levadura. Sigue mezclando a velocidad media hasta que todo se integre. Agrega poco a poco la mantequilla cortada en trocitos. Mezcla hasta tener una masa suave, lisa y elástica. Coloca la masa encima de un tazón untado con aceite, tápala y colócala en un lugar calientito como puede ser cerca del horno hasta que doble su tamaño. Una vez que doble su tamaño, coloca la masa en una superficie con harina. Extiéndela con el rodillo dejándola de un grosor de 2 centímetros. Corta las donas usando el cortador, colócalas en una charola con harina, vuelve a dejarlas a que se fermenten para que doblen su tamaño. Calienta suficiente aceite y fríe de 2 en 2 hasta que estén doradas por los dos lados. Escurre sobre papel absorbente, déjalas enfriar por completo para poderlas glasear. Para glasear, mezcla el fondant con unas gotas de colorante rosa hasta obtener el color que quieras. Coloca las donas en una rejilla y báñalas con el glaseado solo en la parte superior. Deja secar las donas para servirlas. Rinde 25 donas, dificultad media. Tiempo de preparación 2 horas. Trenza glaciada. Rinde 16 trenzas, dificultad media, tiempo de preparación 2 horas y media.
500 gramos de harina, 80 gramos de azúcar, 80 gramos de mantequilla, 12 gramos de levadura, 12 gramos de sal, 4 huevos, 12 gramos de leche en polvo, 120 mililitros de agua, aceite suficiente para freír. Decoración, una taza de fondant, agua tibia. Coloca el tazón de la batidora, coloca en el tazón de la batidora la harina, azúcar, sal y leche en polvo. Usa el gancho y mezcla hasta que se revuelva. Agrega el huevo uno a uno hasta que se integre. Luego añade el agua. Inmediatamente espolvorea la levadura. Sigue batiendo a velocidad media. Luego agrega la mantequilla cortada en trocitos. Sigue batiendo hasta formar una masa homogénea y y se despegue un poco de los lados. Y se despegue un poco de los lados. Unta un tazón con aceite. Unta un tazón con aceite. Coloca la masa encima, tapa y deja fermentar en un lugar calientito hasta que doble su tamaño. Una vez que doble su tamaño, coloca la masa en una superficie con harina, haz bolitas como del tamaño de un limón, forma como viboritas extendiendo la masa, forma como viboritas extendiendo la masa, divide a la mitad y enrosca las dos puntas hasta que te quede como la trenza. Haz lo mismo con el resto de la masa. Coloca las trenzas en una charola con harina. Vuelve a dejarlas a que se fermenten para que doblen su tamaño. Calienta suficiente aceite y fríe de dos en dos doradas, hasta que estén doradas por los dos lados. Escurre sobre papel absorbente. Deja que se enfríen por completo. Calienta el fondant con un poco de agua de manera que te quede como transparente. Coloca las trenzas en una rejilla. Abajo de esta coloca una charola para recibir el fondant que escurra. Para recibir el fondant que escurra. Coloca las trenzas en una rejilla. Abajo de esta coloca una charola para recibir el fondant que escurra. Baña las trenzas y deja escurrir, luego el otro lado y así con el resto de las trenzas. Centro de donas. Rinde 1 kilo de bolitas dependiendo de la receta que elabores. Dificultad fácil. Tiempo de preparación 2 horas. Al elaborar las donas, no desperdicies los centros, utilízalos y decóralos del sabor que más te agraden. Elige la receta de las donas que más te gusten. Elabora como se indica en la receta, al igual que la decoración que más te guste. También puedes simplemente hacer una de las recetas y cortarlas con un cortador redondo chico. A ver, ¿cómo es? 1 kilo de harina, 300 gramos de azúcar, 160 gramos de mantequilla, 30 gramos de levadura, 10 gramos de sal, 6 huevos, 30 gramos de leche en polvo, 400 mililitros de agua, 5 cucharadas de miel maple, una pizca de mejorador y aceite para freír. Glaseado, una taza de fondant, 6 cucharadas de miel de maple. En el tazón de tu bandeja mezcla la harina, azúcar, sal, mejorador y leche en polvo. Bate con el gancho hasta que se integren. Agrega el huevo uno a uno, luego la miel y el agua junto con la levadura. Sigue mezclando a velocidad media hasta que todo se integre. Agrega poco a poco la mantequilla cortada en trocitos. Mezcla hasta tener una masa suave, lisa y elástica. Coloca la masa encima de un tazón untado con aceite. Tápala y colócala en un lugar calientito como puede ser cerca del horno hasta que doble su tamaño. Una vez que doble su tamaño, pon la masa en una superficie con harina, extiéndela con el rodillo dejándola de un grosor de 2 centímetros. Corta las donas con el cortador, colócalas en una charola con harina, vuelve a dejarlas a que se fermenten para que doblen su tamaño. Calienta suficiente aceite y fríe de dos en dos hasta que estén doradas por los dos lados. Escurre sobre papel absorbente, déjalas enfriar por completo para poderlas glasear. Para glasearlas, mezcla el fondant con la miel, coloca las donas en una rejilla y báñalas con el glaseado por ambos lados. Deja secar las donas. Rinde 25 donas. Dificultad media. Tiempo de preparación 2 horas. Estas son de maple. Ah,
Donas de plátano. Rinde 16 donas. Dificultad media. Tiempo de preparación 2 horas. Dos, dos, dos tazas, 2 y 3 cuartos tazas de harina. 1 y media cucharaditas de polvo para hornear. 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. 3 cucharaditas de canela en polvo. 3 cucharadas de mantequilla. 1 taza y media de azúcar más 2 cucharadas. 2 huevos. 1/4 de taza de leche. 1/4 de taza de jugo de manzana. 1 cucharadita de vainilla. 2 plátanos maduros cortados en cubitos. Aceite suficiente para freír. Azúcar glass cernida. En un tazón mezcla la harina, polvo para hornear, bicarbonato y 1 cucharadita de canela. A- Acrema en la batidora la mantequilla con 1 y media taza de azúcar más las 2 cucharadas hasta que esponje. Agrega los huevos uno a uno hasta que se integren. Añade la leche, el jugo, vainilla y plátanos. Saca la masa de la batidora. Agrega poco a poco la mezcla de la harina. Integra en forma envolvente. La masa debe estar suave, pero no pegajosa. Si lo está, agrega un poco más de harina. Cubre con plástico el tazón y refrigera 1 hora. Separa la masa en dos partes. Extiende una en tu mesa de trabajo, espolvoreada con harina, dejándola con un grosor de 2 centímetros. Corta con un cortador de donas. Caliente el aceite, fríe las donas de un lado, luego de otro, hasta que estén doradas y cocidas por dentro. Si el aceite está demasiado caliente, no se van a cocer por dentro y solo se van a dorar demasiado. Escurre sobre papel absorbente, deja enfriar un poco. Espolvorea con azúcar glass, azúcar en polvo. Donas de naranja. Rinde 12 porciones, dificultad media, tiempo de preparación 2 horas. 600 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 20 gramos de levadura, 6 huevos, 5 gramos de sal, 100 mililitros de leche, una pizca de mejorador, una naranja a la ralladura, aceite suficiente para freír. Decoración, 1/4 de taza de fondant y colorante naranja. Mezcla en el tazón de tu batidora usando el gancho de la harina, azúcar, sal y mejorador. Agrega los huevos uno a uno hasta que se integren, luego la leche y la levadura. Sigue mezclando hasta que quede una masa homogénea y lisa. Para la pasa, pasa la masa a una superficie enharinada. Agrega la ralladura de naranja y forma una bola. Colócala en un tazón previamente engrasado con un poco de aceite. Tapa con plástico y ponla en un lugar calientito como puede ser junto al horno. Déjala reposar hasta que doble su tamaño. Extiende en una superficie enharinada de un grosor de 2 centímetros. Corta con el cortador de donas y colócalas en una charola con harina. Vuelve a dejarlas junto al horno hasta que doblen su tamaño. Caliente el aceite cuando esté, Caliente el aceite cuando esté listo. Fríe las donas hasta que estén doradas de ambos lados. Escurre sobre papel absorbente. Deja enfriar las donas por completo. Para decorar las donas, mezcla el fondant con el color naranja. Colócalo en una duya y dibuja 3 rayas en ellas. Déjala secar. Donas glaseadas de chocolate. Rinde 20 donas. Dificultad media. Tiempo de preparación 2 horas. 2 tazas de harina, 1/4 de taza de crema, 1 y 1/4 de tazas de harina para pastel, 3 cuartos de tazas de azúcar, 3 cuartos de tazas de azúcar, 1 y media cucharada de polvo para hornear, media cucharada de bicarbonato de sodio, 1 y media cucharadita de sal, 1 y media cucharadita de nuez moscada, 10 gramos de levadura en polvo, 3 cuartos de taza de leche, un huevo, 2 yemas de huevo, una cucharadita de vainilla, aceite para freír. Glaseado, 1 taza de chocolate semi-amargo picado, media taza de chocolate de leche picado, media taza de crema para batir. Calienta la crema a baño María. Espolvorea la levadura 1 minuto. Mientras,
Mientras mezcla las harinas, polvo para hornear, azúcar, bicarbonato, sal y nuez moscada. Mezcla con el gancho en la batidora. Aparte, mezcla en un tazón la leche, huevo, yemas y vainilla hasta que se integre. Mezcla con la crema y la levadura. Vacía sobre la harina y bate hasta que se integre y quede una masa homogénea. Si queda muy pegajosa, agrega un poco más de harina. Estira la masa sobre una superficie enharinada. Corta con un cortador de donas. Coloca en una charola con harina hasta que termines de cortarlas. Caliente el aceite y fríe hasta que se dore por ambos lados. Escurre sobre papel absorbente. Hace el mismo procedimiento hasta que las dores todas. Deja enfriar por completo. Mientras tanto, hace el glaseado de chocolate. Calienta la crema a baño María. Agrega el chocolate hasta que se disuelva. Deja enfriar un poco hasta que empiece a espesar. Hunde la mitad de las donas en el glaseado. Deja secar el chocolate. Sirve de inmediato. Donas triangulares horneadas. 20 donas. Dificultad fácil. Tiempo de preparación 2 horas. 3 huevos, un cuarto de taza de azúcar, un cuarto de taza de crema, una cucharadita de nuez moscada, una pizca de sal, una caja de harina para pastel, una caja de harina para pastel sabor vainilla, una taza de harina. Decoración fondant blanco. Bate los huevos en la batidora hasta que esponjen. Agrega el azúcar hasta que se integren. Agrega el azúcar hasta que se integren. Añade la crema y sigue batiendo. Agrega la nuez moscada y la sal. En forma envolvente, agrega la harina del pastel más el resto de la harina hasta formar una masa manejable que la puedas estirar con un rodillo dejándola de un grosor de 2 centímetros. Usando un cortador de triángulo, corta en el centro también un triángulo chico. Colócalos en una charola para horno. Hornea 30 minutos o hasta que estén doradas a 180 grados centígrados. Saca del horno, déjalas enfriar por completo. Baña las donas triangulares con el fondant, déjalas secar antes de comerlas. Son donas originales y deliciosas. Dona de chocolate con morusas. Rinde 12 donas, dificultad media, tiempo de preparación 2 horas. 500 gramos de harina, 75 gramos de azúcar mascabado, 85 gramos de mantequilla cortada en trocitos, 10 gramos de levadura en polvo, una pizca de sal, 3 huevos grandes, 175 mililitros, mitad de agua y de leche, 12 cucharadas de cocoa, aceite suficiente para freír, decoración, crema batida y un panqué de chocolate. En un tazón de la batidora mezcla con el gancho de En un tazón de la batidora mezcla con el gancho la harina, azúcar y sal, agrega los huevos uno a uno sin dejar de mover a velocidad baja. Añade el agua y la leche junto con la cocoa, luego la levadura, sigue batiendo y por último agrega la mantequilla. Sigue batiendo hasta que todo se integre y te quede una masa homogénea y lisa. Sube un poco la velocidad, bate 10 minutos más. Coloca la masa en un tazón untado con aceite, cúbrelo con plástico y colócalo en un lugar calientito como puede ser encima del horno prendido. Ahora la vas a dejar hasta que doble su tamaño. Extiende la masa sobre una superficie con harina dejándola de un grosor de 2 centímetros. Corta las donas con un cortador y colócalos sobre una charola con harina. Déjalas reposar otra vez sobre un lugar calientito hasta que doblen su tamaño. Caliente el aceite cuando esté listo. Caliente el aceite. Cuando esté listo, fríelas de un lado primero y del otro después hasta que estén doradas. Escurre sobre un papel de estraza. Espera hasta que se enfríen por completo. Desmorona
el panqué de chocolate y coloca en un tazón. Unta las donas con la crema batida y pásala por las moronas del chocolate. Mm, Hay otra receta, pero no dice de qué es. Bueno, 600 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 20 gramos de levadura, 6 huevos, 5 gramos de sal, 100 mililitros de leche, una pizca de mejorador, una naranja, la ralladura, aceite suficiente para freír, decoración, una taza de chocolate semi-amargo picado, media taza de chocolate de leche picado, media taza de crema para batir, chochitos de colores o blancos. Mezcla en el tazón de tu batidora con el gancho, la harina, azúcar, sal y el mejorador. Agrega los huevos uno a uno hasta que se integren, luego la leche y la levadura. Sigue mezclando hasta que quede una masa homogénea y lisa. Pásala a una superficie enharinada y agrega la ralladura de naranja y forma una bola. Colócala en un tazón previamente engrasado con un poco de aceite. Tapa con plástico y colócalo en un lugar calientito como puede ser junto al horno. Déjala reposar hasta que doble su tamaño. Extiende la masa con una superficie, extiende la masa en una superficie enharinada, dejándola de un grosor de 2 centímetros. Corta con el cortador de donas y colócalas en una charola con harina. Vuelve a dejarlas junto al horno hasta que doblen su tamaño. Caliente el aceite. Cuando esté listo, fríe las donas hasta que estén doradas de ambos lados. Escurre sobre papel absorbente. Deja enfriar las donas por completo. Mientras tanto, hace el glaseado de chocolate, calienta la crema a baño María, agrega el chocolate hasta que se disuelva, deja enfriar un poco hasta que empiece a espesar. Hunde la mitad de las donas en el glaseado y luego en los chochitos. Déjala secar. Donas de espresso glaseado. ¿Será esta la de la receta anterior? Y es que la receta que está a su lado será de la siguiente. Ah, bueno. Una taza de leche caliente, 2 cucharadas de levadura en polvo, un huevo, 3 cucharadas de azúcar más una cucharadita, 2 tazas y media de harina, una cucharada de sal, un cuarto de taza de mantequilla cortada en trocitos, 2 cucharadas de café en polvo soluble, aceite suficiente para freír, glaseado, 2 tazas de mantequilla, 4 y 2 tercias tazas de azúcar glass cernida, dos, 2 tercios de taza de café expreso y frío.
2 tazas de café, 2 tercios de taza de café expreso ya frío. Para hacer las donas, coloca la leche caliente en el tazón de la batidora. Espolvorea la levadura, déjala re- espolvorea la levadura, déjala reposar 5 minutos. Coloca el gancho en la batidora. Agrega el huevo, azúcar, harina y sal. Bate a velocidad media hasta que la masa se integre como 6 minutos. Agrega la mantequilla y una cucharada del café. Bate otros 3. Raspa las orillas del tazón. Agrega el resto del café y sigue batiendo hasta formar una bola. Tapa la bola de masa con plástico. Déjala en un lugar calientito para que la masa se infle y doble su tamaño 30 minutos. En tu mesa de trabajo, espolvorea con harina, extiende la masa con un rodillo dejándola de un dedo de ancho. Córtala con un cortador de donas. Colócalas en una charola con un papel encerado o un poco enharinado. Vuelve a colocarlas en un lugar caliente dejándolas reposar y que doblen su tamaño de 25 a 30 minutos. Caliente el aceite, fríe las donas de dos en dos hasta que estén doradas por ambos lados. Escúrrelas sobre papel absorbente. Sigue el mismo procedimiento hasta que frían todas las donas. Déjalas enfriar por completo para ponerles el glaseado. Para hacer el glaseado, derrite la mantequilla en una olla a fuego medio. Agrega el azúcar sin dejar de mover hasta que se disuelva. Por último, agrega el café y mezcla. Retira del fuego. Deja enfriar un poco antes de usar. Coloca las donas en una rejilla, báñalas con el glaseado y déjalas secar antes de comer. De chocolate con glass, rinde 12 donas. Dificultad media, tiempo de preparación 2 horas. 500 gramos de harina, 75 gramos de azúcar mascabado, 85 gramos de harina, 100 gramos de levadura en polvo, una pizca de sal, 3 huevos grandes, 175 mililitros, mitad agua y mitad leche, 12 cucharadas de cocoa, aceite suficiente para freír. Decoración: crema batida, azúcar glass cernida. En el tazón, en el tazón de la batidora mezcla con el gancho la harina, azúcar y sal. Agrega los huevos uno a uno sin dejar de mover a velocidad baja. Añade el agua y la leche junto con la cocoa. Luego la levadura, sigue batiendo y por último agrega la mantequilla. Sigue batiendo hasta que todo se integre y te quede una masa homogénea y lisa. Sube un poco la velocidad, bate 10 minutos más. Coloca la masa en un tazón untado con aceite, cúbrelo con plástico y colócalo en un lugar calientito como puede ser encima del horno prendido hasta que se doble su tamaño. Extiende la masa sobre una superficie con harina dejándola de un grosor de 2 centímetros. Corta las donas con un cortador y colócalas sobre una charola con harina. Déjalas reposar otra vez. Déjalas reposar otra vez sobre un lugar calientito hasta que doblen su tamaño. Caliente el aceite. Calienta el aceite. Cuando esté listo, no muy caliente, fríelas de un lado primero y del otro después hasta que estén doradas. Escurre sobre un papel de estraza. Espera hasta que se enfríen por completo. Unta las donas con la crema batida. Pásalas por el azúcar glass. Churros clásicos. Rinde 4 porciones. Dificultad fácil. Tiempo de preparación 1 hora. Media taza de agua, media taza de leche, 125 gramos de mantequilla,
una pizca de sal, una taza de harina, 2 huevos grandes, aceite suficiente para freír, media taza de azúcar, 2 cucharaditas de canela en polvo. 1. Para hacer los churros en una olla de fondo para hacer los churros, en una olla de fondo grueso, hierve el agua, mantequilla, sal y azúcar. Baja el fuego y agrega la harina de golpe. Mueve constantemente hasta que formes una masa homogénea y se separe de la olla. 3. Cuando eso suceda, es el momento de retirar del fuego. 4. Vacía la mezcla al tazón de la batidora. Bate con el, bate con el globo hasta que se enfríe un poco. Agrega los huevos de uno a uno hasta que se integren. 5. Coloca la masa en una duya con poco rizado. 6. Calienta suficiente aceite en una olla profunda. Calienta suficiente aceite en una olla profunda. Cuando esté listo, agrega los churros aplastando la duya para que salga la masa. Corta con un cuchillo dependiendo del tamaño de los corta con un cuchillo dependiendo del tamaño que quieras. Déjalos hasta que estén bien doraditos por todos lados. Escurre los churros sobre papel absorbente o papel de estraza mez- e inmediatamente revuelca en el azúcar mezclada con la canela. Sigue el mismo procedimiento hasta que termines la masa. El aceite para freír los churros debe mantenerse a temperatura media. Si está demasiado caliente, lo único que harás será quemarlos por fuera y dejarlos crudos por dentro. Mangas pasteleras Duya. Aunque se encuentran a buen precio, fácilmente las mangas pasteleras Duyas en tiendas especializadas y de autoservicio de varios materiales y tamaños, también puedes elaborar, también las puedes elaborar usando papel encerado o plástico. Es fácil hacerlas, a continuación te decimos cómo. Corta un rectángulo de papel encerado o plástico y dóblalo diagonalmente para que obtengas un triángulo. Corta el triángulo por el doblez. Toma el triángulo por la parte corta y con la mano derecha dale vuelta, sujetando la pieza por la mitad con la mano izquierda. Toma con la mano izquierda la parte larga sobrante. Sujeta la parte larga e insértala dentro del cono. Eso servirá para sujetarlo y evitar que se abra. Corta la punta de acuerdo al grosor que desees que queden tus churros. Churros rellenos de dulce de leche. Rinde 4 porciones, dificultad media, tiempo de preparación 1 hora. Una taza de agua, 100 gramos de mantequilla o margarina, una taza de harina, 2 huevos, una pizca de sal, un tarro de dulce de leche, azúcar para espolvorear, aceite suficiente para freír. Hierve el agua con sal y mantequilla. Cuando, cuando esto suceda, agrega de golpe la harina sin dejar de mover hasta que se haga una mezcla homogénea y se despegue de la olla. Retira del fuego, agrega los huevos uno a uno hasta que se integren. Coloca la masa en una duya con pico rizado de tamaño medio. Calienta el aceite. Una vez que esté listo, haz los churros sobre el aceite cortándolos con un cuchillo. Déjalos hasta que estén bien dorados por todos lados. Escurre sobre papel de estrata y empieza a rellenarlos colocando el dulce de leche en una duya con pico largo y listo. En cada orilla de los churros inyecta la duya y aplástala hasta que estén rellenos. Revuélcalos en el azúcar. Ahora el segundo. Siguiente. Churros sanos. Rinde 4 o 6 porciones, dificultad media, tiempo de preparación 1 hora.
Una naranja, la cáscara en tiras. 2 tazas y media de agua. Un cuarto de cucharadita de sal. Un tercio de taza de aceite de oliva. 2 tazas de harina, 2 claras de huevo. Aceite de oliva para freír. ¿Mm? Hierve el agua con la cáscara de naranja y la sal. Cuando esto suceda, añade el aceite de oliva. Retira la cáscara y agrega la harina de golpe sin dejar de mover hasta que la masa esté homogénea y se despegue de la olla. Retira del fuego. Agrega las claras una a una hasta que se integren. Caliente el aceite en una sartén profunda. Coloca la masa en una duya con pico rizado delgado. Haz los churros en forma de caracol. Fríelos hasta que estén dorados por ambos lados. Escurre sobre un papel de estraza o absorbente. Haz el mismo procedimiento hasta que termines la masa. Sirve de inmediato. Churros con salsa de chocolate. Rinde 4 porciones, dificultad fácil, tiempo de preparación 1 hora. Una taza de agua, 125 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de azúcar, un cuarto de cucharada de sal, una taza de harina, 3 huevos, aceite suficiente para freír, azúcar glass. Chocolate, una taza de crema, una taza de glucosa, 150 gramos de chocolate semi amargo. Para hacer la salsa de chocolate, calienta a baño María la crema y la glucosa. Cuando esté hirviendo, agrega el chocolate picado, mezcla hasta que se derrita, retira del baño María, reserva. Para hacer los churros, en una olla de fondo grueso, hierve el agua, mantequilla, sal y azúcar. Baja el fuego, agrega la harina de golpe. Mueve constantemente hasta que formes una masa y ésta se separe de la olla. En ese momento, retira del fuego. Vacía la mezcla al tazón de la batidora. Bate con el globo hasta que se enfríe un poco. Bate con el globo hasta que se enfríe un poco, agregando los huevos de uno a uno hasta que se integren. Coloca la masa en una duya con pico rizado. Calienta suficiente aceite en una olla profunda. Cuando esté listo, ve friendo los churros, aplastando la duya para que salga la masa. Déjalos hasta que estén dorados. Escurre los churros sobre papel absorbente. Espolvoréalos con el azúcar glass y sírvelos acompañados de la salsa de chocolate. Chocolate caliente. Rinde 2 porciones. Dificultad fácil. Tiempo de preparación 30 minutos. 300 gramos de chocolate blanco picado, 2 tazas de leche, una cucharadita de vainilla, una taza de crema para batir, 50 gramos de chocolate de leche en rizos, una taza de mini bombones. Calienta la leche y la crema a baño María. Cuando empiece a hervir, agrega la vainilla y el chocolate blanco hasta que se derrita. Bate con un batidor globo hasta que haga espuma. Sirve de inmediato en 2 tazas. Sirve de inmediato en 2 tazas. Agrega la mitad de los bombones y el chocolate de leche en cada una.